Hoy queremos hacer una meditación en Lucas 2 y una extraña conexión que hay entre Lucas 2, Salmo 2, Colosenses 2 y Efesios 2. Dos. Hasta el final me di cuenta de eso, así que no tiene nada que ver, simplemente así fue, no te espantes, pero es algo bien interesante que está ahí. Y bueno, Lucas 2, ya me ganaste tú, déjame buscarlo aquí en mi Biblia, que lo quiero leer directamente del texto. Lucas 2, y vamos a leer los primeros 7 versículos, hacemos una oración y comenzamos con esta meditación en la palabra del Señor. Dice así: y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor, nos acercamos a tu palabra, a meditar en ella, Señor, confiando que tú quieres decirnos algo el día de hoy, que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor, quieres mostrarnos algo el día de hoy. Queremos meditar en ti, en la obra que has hecho, en la obra eterna que has hecho en el Evangelio, al completar la obra de redención en Jesús, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero que observes cómo en estos 7 versículos aparece 2 veces la palabra aconteció, ¿no? Verso 1 dice aconteció, y luego en el verso 6 dice aconteció. No es un cuento esta historia, no es una fábula, es un suceso, es un evento que sucedió. No solo eso, sino que Lucas quiere enmarcar esta historia y lo hace dentro de la historia del Imperio Romano. Comienza diciendo que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de ¿quién? Del César, ¿verdad? De Augusto César. No solo nos da ese dato, sino nos dice que ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y sí, Cirenio no es el sirenito de la canción, no, ese es otro, ¿ok? Así que nos está dando datos concisos, nos está dando datos que nos hacen ver que esto sucedió en un tiempo y sucedió no en la mente de alguien, sino pasó en la historia, aconteció, es un hecho, es un evento. Es interesante que dice que aconteció en aquellos días y efectivamente no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Y me atrevo a decir que Lucas sí sabía y no lo puso. Pero no era importante eso, porque lo importante es saber qué sucedió. El relato bíblico no nos da detalles de la fecha, hay mucha gente que hace unos estimados, pero no vamos a entrar en esos detalles hoy. Lo importante es qué sucedió, lo importante es qué pasó. Entonces, la fecha no es lo importante, lo es el acontecimiento. Por muchas razones históricas, por estas fechas se hace este recordatorio, pero quiero que observes que el texto nos está llevando al evento y eso es en lo que vamos a estar meditando. Y quiero que veas cómo está cuidando las palabras, la forma en la que Lucas, la narración del Evangelio, está enmarcando esto. Y en el verso 4, 5 y, bueno, versos 3, 4 y 5, pues nos da otros detalles, ¿no? Y déjame interrumpir para decirte algo. Cuando yo estaba leyendo y meditando en esto, por un momento fui ahí a mi archivo, saqué la primera acta de nacimiento de mis hijos que vi y por un momento pensé que estaba leyendo, ¿no? Un acta de nacimiento, ¿no? Siéndolas, no sé qué, pero mira el escudo, Estados Unidos mexicanos, ¿no? Y el
título del oficial que tiene fe pública para levantar el acta de nacimiento y dice la fecha, dice la hora, viene quiénes son los papás, la mamá, los testigos, firmas y todo eso, ¿no? Y esa acta que nosotros tenemos ahí en nuestros archivos, que seguramente todos tenemos, pues en realidad es una copia de un libro, ¿no? Entonces yo de pronto veo esto y es como un acta porque, o sea, tú lees, ya leímos todo este pasaje, realmente está contando cosas, pues que suceden, ¿no? A todo. Ahorita están naciendo muchos bebés y así pasó nacieron y ya, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo, es un relato tan sencillo, tan humano, tan terrenal, déjame decirlo de esta manera, tan mundano en el sentido de cotidiano, ¿es así? Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, es decir, el mandato de este edicto era, tenías que regresar a la ciudad donde habías nacido para ser censado, para ser registrado. Así que José y María tuvieron que viajar de Galilea. Galilea es una ciudad norteña, entonces está aproximadamente a 110 kilómetros. Imagina la distancia de aquí a San Juan del Río, aproximadamente. Piensa de aquí a Cuautla, de aquí a Cuernavaca, un poquito más adelante. Eso es lo que serían 110 kilómetros. La Escritura nos dice que subió. En realidad, si lo miras desde otro punto de vista, pues baja porque va de norte a sur. Pero siempre la Escritura que habla de ir a Jerusalén, siempre habla de subir, de ir a la ciudad de Dios. Entonces, ellos suben. Quiero que imagines esto. Ella está embarazada. Y está muy pronto su alumbramiento, como lo acabamos de leer. Entonces, yo creo que aquí hay mujeres que han estado embarazadas y tú sabes que los últimos meses son pesados. Evidentemente no iban en avión, no iban en tren, no iban en autobús, no iban en carreta, iban caminando en un burro. Y yo no creo que sea nada cómodo una mujer embarazada arriba de un animalito como un burro atravesando el desierto. No creo que sea algo agradable. Yo estaba recordando que cuando mi esposa estaba embarazada de de mi primer hijo, mi trabajo estaba a 2 horas de casa. Entonces, conforme avanzaba el tiempo de que naciera, me asaltaba demasiado el miedo de pensar que yo tenía que estar, o sea, muy rápido, 2 horas, cruzar toda la ciudad para llegar ahí, que yo decía que mi hijo va a nacer en mi casa o qué va a pasar, ¿no? Pues no pasa nada, hasta hace un siglo los bebés nacían en casa y no pasaba nada, ¿verdad? Pero ahora en la modernidad en la que vivimos nos preocupa mucho. Bueno, tuvieron que caminar entre 4 y 6 días porque ese es aproximadamente el tiempo que tardaban en recorrer esa distancia en aquel tiempo. Pudieron haber tomado más porque pues ella está embarazada, entonces yo supongo que tuvieron que hacer bastantes paradas. Que no fue un viaje fácil. Tuvieron que atravesar el desierto porque eso es lo que encuentras. De la ciudad norteña de Nazaret de Galilea hacia Belén lo que vas a encontrar es un desierto. Entonces en un desierto hace mucho calor en el día y hace mucho frío en la noche. Lo que te vas a encontrar es mucho polvo, mucha arena, te puedes encontrar animales y también te puedes encontrar maleantes. No era la mejor idea, esa no era la mejor idea. Pero un decreto de un emperador, por cierto, el emperador más poderoso de ese tiempo, los obliga a esa travesía. Así que ellos hacen esa travesía, van a la ciudad de David. Por cierto, Belén es una ciudad que está a 9 kilómetros de Jerusalén, para que te des un poco más de idea. Es muy cercana a Jerusalén. Y nos dice en el verso 4 al final que era José de la casa y de la familia de David. Nos hace ver el verso 5 que va a ese registro, a ese censo, va con su esposa, con María su mujer, en la cual está desposada, y nos vuelve a decir que está embarazada. Y entonces, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Pues sí, llegó el tiempo y pues bebé tocó la puerta y dijo, aquí estoy, ¿no? Gugu tata.
Porque Jesús, sí, no nació hablando, no nació diciendo las verdades que hizo, no nació haciendo los milagros que podemos ver en los evangelios. Nació así, gugu, ta, 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 así. Envuelto en pañales. Y sí, recuerdo ese olor de los pañales de mis hijos, antes de que los usaran, por supuesto. Después dices, Dios mío. Así Jesús, ese es el nacimiento de Jesús, simple, sencillo. No tiene, es igual que los otros, igual que cualquier nacimiento, a una hora, en una fecha, en un lugar. Nació de una mujer, tenía un papá, hubo problemas, hubo dificultades, hubo imprevistos, pues, como ese traslado que tuvo que existir y que José nunca tuvo que planear. Así. Me llama la atención que José, nos hace ver el texto, era descendiente del rey David y iba a la ciudad de David. Y en aquel tiempo, en el siglo I, había una gran expectativa por el Mesías. Los judíos tenían una gran expectativa de que viniera el Cristo, el Mesías, el Salvador. Solo que ellos no esperaban un bebé así. Ellos no lo esperaban de esta manera. Ellos esperaban un gran conquistador que derrocara al Imperio Romano, que los liberara de la opresión del yugo romano y que luego, reconquistando la Palestina, el territorio que Dios les había dado, después juntos conquistaran toda la tierra y entonces así ellos serían salvos, serían rescatados y entonces el rey, el descendiente del rey David, el Mesías, gobernaría desde Jerusalén toda la tierra y entonces sería un reino de justicia y un reino de paz porque reinaría conforme a las leyes y el poder de Dios. Eso es lo que ellos esperaban. Pero eso no sucedió. Bueno, al menos no como ellos lo esperaban. Pero nadie lo salió a recibir. Si estaban esperando, y claramente en la Escritura se profetizaba que iba a ser un descendiente del rey David, pues él era uno y nadie lo recibió. Tan nadie lo recibió que ni siquiera fue a una casa, ni un primo, ni un tío, ni una tía, nada. Bueno, no había lugar en el mesón. Completamente desapercibido. Nadie le reconoció. Nadie, no tuvo dónde llegar y era su ciudad. Nadie. Y así, esas cosas pasan, ¿no? A veces nadie nos quiere reconocer como famosos. ¿Quién sabe qué habrá hecho José, verdad? Así, sencillo. ¿Qué te parece? Vámonos. Es una historia así de sencilla, pero así de poderosa. Ahora quiero que me acompañes al Salmo 2. Salmo 2. Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y de pronto cuando leemos esto, decimos, ¿qué es esto? ¿Quién está diciendo esto? ¿Esto es una canción? ¿Esto es una oración? ¿Esto qué significa? Mira, sigue diciendo, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué pasó? Estamos hablando de la Navidad, ¿no? José Luis, ya te extraviaste, ¿no? Llamen al pastor, ¿no? Que ponga orden en esta reunión. Pero quiero ponerte esta otra parte. Ahí el salmista está aquí reconociendo un amotinamiento, una conspiración, una rebelión cósmica que existe. Los reyes, los gobernantes, los poderosos de la tierra, la gente se ha rebelado contra Dios. Y esa es una realidad. Y el salmista está
viendo esto porque el salmista está mirando el mundo desde la perspectiva de un Dios bueno, un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios salvador. Y no puede entender cómo es que en el mundo hay gente que se opone a Dios, que hay gente que no cree en Él, que hay gente que no puede mirar la bondad de Dios. Y entonces mira este conflicto, porque lo hay. Hay un gran conflicto, hay rebeldía, hay conspiración, hay este amotinamiento. Los pueblos piensan cosas vanas. Y en medio de todo eso que el salmista ve y mira y le causa contradicción, y él se imagina y dice, Dios se va a burlar, Dios se burlará de ellos, va a hablar en su furor, o sea, está sabiendo que Dios ha de actuar en justicia. Pero después, en los versos 7 en adelante, se da cuenta que la manera en la que Dios va a poner orden, la manera en la que Dios va a traer paz, justicia, es de una manera muy distinta. Sigue diciendo el salmista en el verso 7, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Cómo va a venir ese orden? ¿Cómo va a venir esa justicia? ¿Cómo se va a implementar ese nuevo reino, ese nuevo orden de las cosas, universal, cósmico? ¿Cómo va a ser? A través de una persona. Y el salmista está recogiendo las palabras de Dios diciendo, mi hijo eres tú, yo te engendré. Está hablando de una persona, está hablando de alguien, un hijo de Dios. Y este salmo claramente está apuntando a Jesús, a ese Jesús, que como leímos en Lucas 2, nació chiquitito, así como todos los bebés, envuelto en pañales, insignificante. Yo creo que no hay un estado más vulnerable de un humano que ese. En algún tiempo, cuando yo empecé a ejercer como abogado, me tocó trabajar defendiendo menores abandonados. Y me tocó ver muchos casos así, tirados, golpeados. Y no lo puedes concebir, yo sé que tú no puedes concebir eso. Y era imposible, bueno, me metí en muchos problemas por eso. Y Jesús, indefenso, pequeño, inocente, ahí está, envuelto en pañales, en un pesebre, llorando porque tiene hambre, despertando y desvelando a los papás, cuál debe ser. Y ese es el Hijo de Dios que ha de poner orden en el universo, que ha de poner las cosas en su lugar. ¿Te das cuenta de la gloria que hay aquí? De lo poderoso que hay aquí, de la manera tan maravillosa en la que Dios ha puesto las cosas en el mundo, burlándose de todo orden humano. La palabra quizás no sea correcta burlándose, pero jugando con eso, yendo exactamente a lo contrario, a los conceptos bajo los cuales tú y yo vivimos, en el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Y este ser pequeño, que por cierto no se quedó pequeño todo el tiempo, pero nació así, es esta persona de la que está hablando el Salmo. Salmo 2. El Hijo de Dios vendría a poner orden eterno. Y ese bebé, ese es el Hijo de Dios. Ahora, si hay un conflicto cósmico, como le digo yo, universal, esta lucha, esta rebelión contra Dios, resulta que si pensamos en nosotros mismos nos damos cuenta que hay una batalla dentro de nosotros también, ¿verdad? También hay un conflicto. ¿Y será que este bebé, este Salvador, este Rey, este Hijo de Dios, al que Dios le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y te daré como posesión los confines de la tierra, ¿podrá poner orden?
en mi corazón? ¿Podrá calmarme? ¿Podrá traerme paz? ¿Podrá traer justicia? ¿Podrá hacerme entrar en el estado de bienestar que Dios diseñó para que nosotros, todos los seres humanos, viviéramos, pero por la consecuencia del pecado, ahora no vivimos en ese estado de bienestar, de paz, de justicia, de gozo permanente? ¿Será que sí o será que no? Y entonces quiero que me acompañes a Colosenses 2. Colosenses 2. Verso 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones. Y me detengo tantito aquí. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Consuelo, ánimo, exhortación, amor, perdón, restauración. Todo eso habla esta palabra consuelo. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y sí hay un misterio, porque ¿cómo? O sea, Dios, o sea, ¿cómo María concibió del Espíritu Santo ese pequeño? ¿Cómo? O sea, Dios, en ese pequeño, Dios es Dios, luego creció, murió, resucitó. Sí, hay un misterio. Ese misterio se desvela, deja de ser misterio, porque es Cristo el misterio y es Cristo la revelación, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La llave de todo es Cristo mismo. Cualquier cosa que no entendamos en la Escritura nos lleva a Cristo. Toda la Escritura nos perfila a Él. Y en Él está la clave, en Él está la llave, en Él está el tesoro, el consuelo. ¿Por qué? Verso 9 de este capítulo 2. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y vosotros estáis completos en Él. Es decir, que no vamos a encontrar nada afuera de Él. No importa la disciplina, no importa la forma en la que vivamos, no importa la transformación correcta, moral. Sin Cristo no estamos completos, pero con Cristo estamos completos. Así que este pequeño, este bebé envuelto en pañales, que nació en Belén, en un pesebre, es el que nos da consuelo y el que nos hace estar completos. Dice, verso 10 termina diciendo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y Salmo 2 nos habla de un conflicto cósmico, de una rebelión física, continua. Porque los seres humanos morimos, ¿verdad? No somos eternos. En el mundo físico se levantan reyes y caen reyes por las razones que sean, y surgen otros, y mueren y caen y surgen otros, y siempre hay este conflicto. Y siempre que hay poder, y siempre que hay dominio, hay corrupción, y siempre que hay corrupción hay injusticia, y siempre que hay injusticia hay pobreza, y siempre que hay pobreza hay dolor, y siempre que hay dolor hay insatisfacción, y hay crimen, y hay lágrimas, y así vive continuamente este mundo. Pero Cristo vino a ponerle remedio a eso. Él es el Salvador, Él es el Redentor, en Él tú y yo podemos acudir, poner nuestra confianza en Él y recibir consuelo y plenitud, estar completos en Él. Verso 13, Colosenses 2. Y nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús efectivamente no se quedó en pañales, triunfó en la cruz. No solo los despojó, los sometió, vino a poner el orden, vino a establecer ese orden en todo el universo, en toda la creación y en nuestro corazón. Entonces, la Navidad tiene otro sentido
Estas fechas tienen otro sentido. Nuestra vida tiene otro sentido, porque sí hay un arreglo para nosotros. Yo necesito orden, yo necesito un gobierno en mi vida, yo necesito a un rey, yo necesito un salvador, yo necesito ayuda, yo necesito redención. Y lo necesito todos los días, porque todos los días me levanto y tengo acá una batalla que me dice: deleítate en la ley de Dios, deleítate en Dios, pero hay otra que veo en mis miembros que dice: no lo hagas, vive para ti mismo, haz lo que quieres, sé feliz, no importa lo demás, ni los demás. No te aloques tampoco, no, pero disfruta. Y todos los días me levanto con esa miserable carga, y tú y yo nos levantamos con esa miserable carga. ¿Quién podrá ayudarnos? Jesús. Ese bebé envuelto en pañales es la solución, es Cristo, es el consuelo que nosotros necesitamos. ¿Qué hacemos? Si todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidas en Cristo, pues creo que lo que tenemos que hacer es ir a Cristo, ¿no? Si regresamos a Lucas 2, y leemos un poquito, no vamos a leer todo el pasaje, ni tampoco vamos a explicarlo todo el pasaje, solamente voy a leer lo que sigue. Porque lo que sigue, los siguientes versículos, a partir del verso 8, es la invitación a responder. ¿Qué hacemos ante el nacimiento de Jesús? Si todo esto significa Jesús y todas estas repercusiones tiene, ¿qué hacemos tú y yo? Lucas 2, verso 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pues todos los bebés están en pañales. No es una gran señal, pero bueno, es una señal. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Verso 20, y volvieron los pastores, ¿qué? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. ¿Qué es lo único que podemos hacer? Glorificar a Dios, darle gloria a Dios, reconocer esto, darle gloria a Dios poniendo nuestra confianza en Jesús, poniendo nuestra confianza en Dios. Él diseñó este plan, no se le ocurrió de repente. Desde la eternidad Él diseñó este plan y lo hizo de esta manera porque era la manera en la que Él iba a tener más gloria, en la que Él iba a ser más glorificado, en la manera en la que más nos iba a volar la tapa de los sesos. Que no nos queda otra más que rendirnos ante esto. 2 citas y terminamos. Salmo 2 al final. El Salmo 2, en los versículos 10 al 12, al final, da una recomendación después de todo este conflicto cósmico y de anticipar la venida de un rey, el Hijo de Dios, que iba a poner calma, que iba a poner orden, que iba a poner justicia. Salmo 2, versos 10 y 12, dice: ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra.
Y fíjate bien verso 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Eso se oye muy fuerte. Dices, ay, no está infundiendo ese miedo. Recuerda, el salmista es un escritor de hace muchos siglos que está mirando las cosas desde otra cultura, pero está hablando de honrar al Hijo. Y termina diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Tu concepto de ira, nuestro concepto occidental de ira y de enojo es muy distinto al que está hablando de aquí. Ya lo hemos dicho muchas veces a lo largo del estudio de Romanos. No está hablando de una ira desbocada. No es una referencia a la mitología griega, romana, de esos dioses que se pelean con el hombre y que no está hablando de otra. La concepción es un Dios bueno, lento para la ira y grande en misericordia, que cuando ejerce su ira es una ira justa, santa, bondadosa, porque Dios siempre da oportunidad para el arrepentimiento. Por eso al final dice, bienaventurados todos los que en Él confían. La Nueva Versión Internacional dice en el verso 12, en lugar de decir honra al Hijo, dice, bésenle los pies. Dichosos los que buscan en Él refugio. Así que estos tiempos, cuando meditamos en esto, en esta época, necesitamos recordar esto y meditar esto. No sabemos la fecha exacta. No estamos celebrando una fecha, no estamos celebrando un rito, estamos recordando el evento más maravilloso, la encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo, la manera en la que Dios hizo esto para traer orden, paz, justicia, gozo, consuelo, plenitud, bienestar. En pocas palabras, en una palabra, salvación. Salvación. Lo único que nosotros podemos hacer es rendirnos y adorarle. Y yo sé que cuando hablamos de esto, yo decía, yo puedo alabar a Dios. Sí, Señor, tú eres grande, ¿no? Señor, eres poderoso. Estoy viendo todo esto. Pero lo primero que pensaba y decía es, ¿realmente mi alabanza le dará gloria a Dios, que es distinto? Si yo soy humano, soy carnal, soy pecador, soy indigno, pero aún así, en esa contradicción que hay en nosotros, Dios merece la gloria. Precisamente por eso, porque no se trata de ti y de mí. Cuando uno se pone en esa posición, está uno dándose gloria a uno mismo. Está uno pensando, tengo que estar así, sí tengo que esforzarme, servir a Dios, honrarle, pero no se trata de nosotros, se trata de Él y solo de Él. Termino Efesios 2:17 porque si no, no checaría eso que te dije, la extraña conexión entre entre Lucas 2, Salmo 2, Colosenses 2 y Efesios 2, ¿no? Y no está completo. Efesios 2:17 y 18. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que Él vino para anunciar el Evangelio, un Evangelio de paz. Nosotros estábamos muy lejos, pero también hay gente cerca. No se trata de las personas, se trata de lo que Él gloriosamente hizo. Y cómo lo hizo, y para qué lo hizo, y los efectos tan poderosos de lo que Él ha hecho por nosotros. Yo te quiero invitar a ponerte de pie, y te quiero invitar a que le demos juntos gloria a Dios. No importa cómo te sientas tú hoy, si es más digna tu alabanza hoy que la del domingo, o la del miércoles pasado, o la de hace 3 miércoles, no importa eso. Dios sigue siendo digno de alabanza y sigue siendo digno de que le rindamos, de que le presentemos alabanza. Porque al hacerlo, lo que estamos haciendo es poniendo nuestra confianza en Él. En la ciudad de David ha llegado
un Salvador, un Cristo, un Rey. Y Señor, solo nos queda darte gloria, y solo nos queda adorarte, y solo nos queda callarnos, Señor, ante la manera tan gloriosa en la que decidiste salvarnos, Señor. No somos dignos, Señor, no podemos, no somos capaces, pero lo has hecho todo por nosotros. Y hoy no solo recordamos cómo nació nuestro Salvador, sino que ese Salvador fue a la cruz, murió por nosotros, resucitó y ha sometido a toda la rebeldía, todo el amotinamiento, aún el conflicto en nuestro corazón para traernos consuelo, plenitud y sentido a nuestra vida, Señor. Solamente te agradecemos, te honramos y te adoramos, Jesús.